Bienvenidas y bienvenidos. 欢迎你们来到促膝相谈 Encuentros. Mi nombre es Monlia Alejandra Mendoza. Sean muy bienvenidos a este su programa. Estamos grabando desde la ciudad de Shanghai, en China, y desde el espacio que nos presta Cotons, que es un restaurante que recibe a extranjeros y chinos que gustan de una atmósfera acogedora muy al estilo occidental. Este programa se pudo llevar a cabo gracias a la producción de Spotlight X a cargo del señor Joe Mills y del apoyo y las donaciones del público, también con la inversión de la consultora Yubailin, que es una consultora especializada en temas de China, y el programa de aprendizaje Noodly. Este programa está dedicado a una persona que es muy especial para mí, el señor Gerardo Pérez. Cuando yo era estudiante de la universidad no tenía dinero para comer y él me regalaba un voucher. Es también especial para mí, en este programa lo vamos a mencionar, porque él fue quien me dijo: Alejandra, no te puedes decir que tú eres una internacionalista si no te has leído Las Venas Abiertas de América Latina. Y el día de hoy justamente tenemos a dos especialistas de Uruguay, especialistas sobre temas chinos y uruguayos, que han investigado no solo acerca de Eduardo Galeano en su paso por China, sino más allá de las relaciones Uruguay y China. Entonces les doy la muy cordial bienvenida a Liber Di Paolo y a Georgina Pagola, quienes están con nosotros en esta edición. Bienvenidos. Platíquenos, por favor, ¿a qué se dedican ahora que están en China? Bueno, muchas gracias, Alejandra, por esta oportunidad. Bueno, te contamos que con Liber estamos estudiando en la Universidad de Shanghai. Estamos haciendo un doctorado en estudios globales con mención en Historia Mundial. Hicimos nuestra maestría aquí, vinimos en el año 2019. Hicimos la maestría por 3 años, también en la misma disciplina. Y ahora estamos haciendo el doctorado y bueno, estamos avanzando con nuestras investigaciones y bueno, intentando un poco también tener como un conocimiento más profundo sobre las relaciones entre Uruguay y China. Sí, ustedes que están estudiando en lo que en chino se conoce como la Shanghai Daxue, ¿verdad? O en breve, Shangda. Sí. ¿Qué hace especial esta universidad dentro de la multitud de universidades que están en Shanghai? Bueno, en nuestro caso, particularmente el estudio de historia, cuando nosotros llegamos en 2019, bueno, Shanghai Taiyue tiene un centro de estudios latinoamericanos y particularmente uno de los profesores que estaban en esta universidad, el profesor Chang Kung, que bueno, había hecho su doctorado viajando por América Latina, entre ellos Uruguay, bueno, nos recibió y estaba muy contento y había impulsado un poco la venida de extranjeros y entre ellos, bueno, caímos nosotros con nuestro estudio en historia para aprender sobre, bueno, no solamente la historia de China, sino la historia de las relaciones de China con el mundo. Así que, bueno, Shanghai Taiyue fue una oportunidad y es una universidad que viene creciendo muchísimo, que tiene mucha inversión, que tiene mucho crecimiento. Así que, bueno, es una oportunidad para el desarrollo académico formidable. Particularmente de los temas latinoamericanos, ¿verdad? Porque en el mundo de la academia, China estudia todos los aspectos del mundo.
en materia de relaciones internacionales hay universidades para cada región del mundo, se especializan en esos lugares. Entonces podemos decir que aquí en Shanghai hay algunos centros de investigación muy puntuales que tocan los temas de América Latina y la Shanta es definitivamente uno de los centros más relevantes. Entonces me imagino que ustedes llegaron la primera vez en China, la primera vez en una universidad china y pues también a los ojos de los chinos seguramente fue una sorpresa. Entonces, ¿cómo empezó esto de fraguar la idea de investigar temas uruguayos y chinos? Bien, en un principio, cuando tuvimos nuestra primera reunión con nuestro tutor, que en ese momento era Antonio Zapata, que es un profesor peruano, y bueno, y él nos preguntó a ambos qué queríamos investigar. Y en mi caso particular, siempre me interesó la historia cultural. Entonces le comenté esto y él me dijo, ¿sabías que Eduardo Galeano estuvo en China en los años 60? Y yo en ese momento realmente no conocía esa historia primero porque Eduardo Galeano es más conocido por Las Venas Abiertas de América Latina, como decías tú, o Memorias de Fuego, o sea, tiene otra literatura que es como la más famosa, la más popular en América Latina y en el resto del mundo. Y bueno, en ese momento, cuando él me comentó esto, empecé a investigar y me encontré con la primer crónica que él escribió, que se llama China 1964, Crónica de un desafío, y empecé a leer y a entender un poco también cómo es la presencia de un uruguayo, un latinoamericano, pero particularmente un uruguayo en China en esa época, o sea, en el año 1963. Él publicó el libro al año siguiente, por eso se llama 1964, y entender un poco también cómo la mirada de un uruguayo sobre China también refleja un poco sus propias inquietudes políticas, sociales, culturales. Entonces, ahí fue cuando me empecé como a profundizar un poco más, entender qué era lo que Galeano, cuál era su visión, cuáles eran sus objetivos y cómo esto impactó de alguna manera también en su propia carrera como periodista, porque fue como fue uno de sus inicios y Eduardo Galeano era muy joven, tenía 23 años, entonces ese fue como el puntapié para formarlo a él como periodista. Entonces eso me fue la forma en la que empecé con la temática. Y bueno, en el caso de Liber, él seguramente lo puede explicar mejor que yo. Sí, porque digamos el flujo de comunicación que hay entre América Latina y China, pues no empieza ahora en los 2000, sino que es bastante amplio y podemos inclusive extenderlo a siglos, ¿no? Hay una inmigración de parte de países asiáticos a los latinoamericanos, pero en concreto, si nos vamos a sentar en ese periodo histórico que estamos en medio de la Guerra Fría, y particularmente en el momento en que las relaciones entre los dos países principales, los modelos del socialismo real, la Unión Soviética y China, están entrando en un periodo de incomprensión, de tensión. Entonces, en ese contexto, este personaje que es Eduardo Galeano, que no nada más es un escritor, un periodista común y corriente, sino es alguien formado en las ideas socialistas del momento, pero digamos, ¿cómo podríamos describir esa atmósfera que estaba surgiendo en el mundo de inquietudes sobre los temas del socialismo, el socialismo real, el desarrollo en América Latina? ¿Qué nos puedes decir de eso, Liber? Bueno, en realidad lo importante, y cuando a veces conversamos con Georgina sobre el tema de Galeano, es comprender que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo es un mundo de cambios, ¿no? Hay una cantidad de factores que influyen en las relaciones del mundo, entre ellos, bueno, a partir del 49, la República Popular China, que lleva a que un país de los más habitados del mundo, ¿sí? Hiciera una revolución y cambiara su lógica para siempre. Y en ese mundo es importante ver cómo se van dando las relaciones de estos latinoamericanos, como por ejemplo Eduardo Galeano, pero también otros que vienen del lado político. Por ejemplo, en mi caso, la investigación de Luis Valleverres, ¿no? Que fue uno de los presidentes. En realidad, en el 55 había un colegiado, no era presidente como lo conocemos hoy, es un
tema más de organización del país en Uruguay, pero bueno, en efectos, lo más conocido podemos decir que era el líder, el presidente de Uruguay, tuvo el impulso de decir en el 55 de que China debía ser incorporada dentro de la ONU. ¿No? De la República Popular China debía ser incorporada a la ONU, en un momento en donde, por lo menos en América Latina, pocos eran los que se atrevían a decir eso, ¿no? Y sobre todo desde el argumento de la paz, ¿no? Cómo a veces los temas parecen nuevos, pero vienen desde antaño, ¿no? O sea, hablando de que la cantidad de población que tenía China y la importancia que tenía China no podía ser dejada de lado. Además de que intentó lazos comerciales. Yo en esto me permití hacer un especial agradecimiento, incluso porque mi historia fue un poco distinta a la de Georgie. Yo cuando llegué, en realidad yo venía del lado de la historia económica y estaba en realidad estaba haciendo mi maestría de historia económica en Uruguay, hice mi diploma, pero bueno, la vida laboral y estudiantil no podía compensarse una a la otra, o sea, o hacía una cosa, hacía otra. Después vine a China y bueno, me dediqué más al lado de la historia más mundial, no tanto a la historia económica, pero venía con ese chip de la historia económica que siempre estuvo en mí. Y buscando temas o en esa búsqueda, ¿no? Así como hay búsquedas personales, hay búsqueda de temas o de tópicos que son también como ¿no? Tener un hijo, es algo que uno adopta, ¿no? Sí. Sobre todo las personas que vienen del mundo académico se dan cuenta de esto, lo que estoy diciendo. Y en una reunión con el embajador, Fernando Luris, él nos dice, ¿sabían que Luis Valleverre y que estuvo en la ONU diciendo, ¿no? que debería ser incorporado? Sí, que hay que dar un poco China. de contexto aquí, que seguramente la audiencia conoce, que desde un buen principio, China, incluso desde la dinastía Qing, ha estado en los foros internacionales, ¿no? Pero su voz ha ocupado pues un lugar muy marginal. Después, cuando se establece la República China, China participa, obviamente menos porque el país está debilitado, pero con la revolución para establecer la nueva China, claro que sí, que China está en la ONU, pero la China representada por Taipei, no por Beijing. Ese es un detalle muy importante. Actualmente, para muchos jóvenes que nos escuchan, pues la representación diplomática en Naciones Unidas está dirigida por alguien que viene de Beijing, digamos, el diplomático chino que viene de Beijing, pero esa es una realidad que se cambió a partir de 1973, ¿verdad? Por una serie de acciones de la estructura mundial, pero en ese entonces, 10 años antes, que un latino haya propuesto en miras a establecer lazos pacíficos en el mundo, tenemos que incorporar a los que representan una tercera parte del mundo, de la población mundial. Eso es realmente revolucionario, como me imagino que también es revolucionario hacer visitas a la China socialista, ¿no? Ahora, sería interesante ver qué expectativas tenían los socialistas latinoamericanos al voltear a ver a China antes y después de venir a visitar, porque una cosa es conocer a China en los medios, en el imaginario, ¿no? Lo que uno puede fantasear o apenas alcanza a conocer, y otra muy distinta es poner los pies en la realidad. Y Galeano es muy descriptivo en esa primera parte del libro, muy descriptivo de cómo va avanzando y sobre todo usando su propio método. ¿Cómo le fue en China a Eduardo Galeano? Bueno, en principio, como bien tú explicas, Galeano empieza el libro diciendo, ¿qué se propone Mao? Entonces, la gran interrogante que él propone desde un principio es entender, bueno, ¿cuál era el rol de China en ese momento? ¿Por qué había una separación entre China y la Unión Soviética? Y cuáles eran los verdaderos motivos de esa separación. Entonces, lo que hace Galeano muy interesante es utilizar documentos de China para entender esa postura. Documentos que están traducidos a español. Y bueno, y él también lo hace a través de entrevistas. Galeano no solamente entrevista a Zhou Enlai, por ejemplo, el primer ministro, que es una parte importante de su libro que está justo al final, sino que también entrevista a el ciudadano común, a la gente del pueblo. Entrevista a personas, miembros de las comunas populares, a miembros del partido,
a jóvenes, a estudiantes, a mujeres, a trabajadores de fábricas, etcétera. Y él dice, yo quiero entender un ápice de la verdad, que no es la verdad absoluta. No quiero tampoco ser, en un momento él habla de que no quiere hacer como una mirada que favorezca a China, pero que tampoco la condene. O sea, dice, yo quiero ser lo más neutral posible. Porque hay que decir que China, desde su establecimiento, estableció o puso en operación un programa muy especial de relaciones públicas, que es constantemente ellos invitaban a personas clave en la estructura política y social, inclusive económica de muchos países, entre ellos los países latinoamericanos. Entonces los invitaban, sobre todo, bueno, Eduardo Galeano, que se entrevistó con el primer ministro, Zhou Enlai, ¿verdad? Entonces eso te da a entender que esa visita fue muy bien organizada por la estructura. Entonces, Eduardo Galeano es muy loable de decir, a ver, no me puedo dejar llevar por esta apariencia, también un pensamiento muy socialista, y tengo que ir más allá. Y él en su libro, en el primer capítulo, se sorprende que cada pregunta que él lleva a las fábricas, al campo, a las oficinas, recibe la misma respuesta. Entonces, Eduardo Galeano seguramente se impactó de lo que estaba sucediendo en China, que no nada más es una jaula, ¿no? Con barrotes de oro, y que el mundo estaba recibiendo una imagen caricaturizada. O sea, sí había una raíz en el pensamiento socialista desde la base, pero ¿Eduardo Galeano se llevó alguna otra impresión, además de eso? Bueno, en el libro él dice, yo considero que hay como una cierta uniformidad en el pensamiento del pueblo, pero él dice, yo no lo puedo atribuir a eso, a seguir ciegamente a un líder. Tiene que haber algo por detrás que lleve a que la gente repita el mismo discurso y haya como un cierto fervor. Él dice, ese fervor yo no lo explico a través del seguimiento ciego hacia Mao. Tiene que ver con que la población observa lo que está sucediendo en su presente como un anticipo de lo que va a ser el futuro para las generaciones futuras. Una vida de bienestar en la cual no exista miseria, en la cual no exista hambre. Porque él dice, yo observo a la sociedad china en este momento como viendo su pasado como un pasado de atraso. Ese es el atraso para China, en la época del imperialismo, en el que había influencia extranjera muy profunda en el territorio. Entonces, hoy en día ellos observan eso como el atraso, eso es la barbarie, y observan su presente y su futuro como la modernidad. A partir de este momento nosotros somos una sociedad moderna. Y no importa que en este momento no estemos recibiendo los beneficios completos de esta revolución, porque nosotros anticipamos, o sea, esto es lo que él observa del pueblo, anticipamos que esto es lo que van a vivir las generaciones futuras. Y eso es esa mirada colectiva de pensar no solamente en el bienestar individual, sino pensar en el bienestar de todo el pueblo. Y eso me parece que es otra idea que Galeano se lleva. Y incluso nosotros tuvimos la oportunidad de ver algunos archivos chinos sobre la instancia en la que Galeano estuvo aquí. Y es interesante ver cómo Galeano, así como esta cuestión de que se observa cuando él escribe, de ser muy, muy curioso y de preguntar y de querer quitarse todas sus interrogantes, al mismo tiempo la población, o sea, las autoridades chinas que lo reciben observan también esto de Galeano como es una persona un poco callada, pero siempre como que no habla mucho, solamente hace preguntas y le interesa conocer mucho sobre el otro y conocer sobre nosotros. Y se nota, dicen ellos, como que Galeano hay ciertas... tiene como un desconocimiento de la cultura china. Y ese desconocimiento se debe justamente a que, bueno, llegan las noticias a países como Uruguay, en América Latina, que llegan noticias que están totalmente desdibujadas a partir de Occidente. Entonces, yo creo que eso es otro cambio que se genera en Galeano, que él quizás venía con algunas ideas más subjetivas o preconceptos
que se van transformando, porque incluso cuando él habla sobre la Unión Soviética, yo por lo menos en mi investigación identifico que hay una cierta identificación de parte de él con respecto a cómo la Unión Soviética es respecto a China, cómo es Estados Unidos, por ejemplo, con respecto a América Latina en ese momento, como esta idea del patio trasero, de ser América Latina ser el patio trasero de Estados Unidos, y como que a veces Galeano no lo dice directamente, pero se lee entre líneas, como que hay una cierta condena hacia la Unión Soviética en cómo observa a China como, bueno, nosotros somos el gran líder y China se tiene que mantener a raya. Entonces, como que yo siento que de alguna manera hay esta mirada antiimperialista que tiene Galeano, que se percibe en todas sus escrituras, tanto desde sus libros como también lo hace como periodista en el semanario Marcha. Hay como una intención justamente también de posicionarse como desde el lado de China como para entender por qué China actúa de la manera que actúa en ese momento, ¿no? Muy interesante, pues, darse cuenta de eso, ¿no? De que hay historias no dichas. Pero bueno, vamos a centrarnos en este proyecto seguramente de Eduardo Galeano, personal, ¿no? Para entender, como decía Geo, pero también de un grupo de personas que de alguna manera ven a China y hacen paralelismos con la propia realidad latinoamericana, y recordando que en esa época se estaba dando al menos en el grupo académico, esta discusión sobre los temas de desarrollo, ¿no? Raúl Prebisch incorporando una teoría de por qué estamos como estamos. Entonces seguramente estas personas que se inclinaban por el socialismo, pues buscaban entender a China para también entender la realidad, entender lo que está haciendo China para ver qué se podía aplicar en América Latina. Esa fue la intención de estos primeros diplomáticos y políticos que vinieron de visita a China, igual que Eduardo Galeano. Sí, a mí me parece que algo bueno de aclarar es que no necesariamente todos los que venían eran socialistas. Y que hay una identidad muy clara en esa época que es verdad lo de Prebisch, pero el tema del tercer mundo, ¿no? Lo que es el tercer mundo como una tercera y la tercera vía diferente a lo que eran las dos grandes potencias de la época, ¿no? La Unión Soviética y bueno, y Estados Unidos. En eso China va a cumplir un papel fundamental. De hecho, hay como una visión de que si este tercer mundo adquiere mayor fuerza, un posible líder podría ser China. Y China es un gran promotor de esto, ¿no? Sobre todo en la década del 60 es promotor de las revoluciones, ¿no? Del antiimperialismo. Y eso lleva mucho más a lo que es la ideología socialista. O sea, en el caso de Galeano, Galeano venía no como socialista, sino como periodista. Otros venían como economistas. Si bien es verdad, vinieron personas de izquierda, vinieron personas socialistas, comunistas, pero no necesariamente la regla era esa. De hecho, las relaciones que, por ejemplo, que Uruguay intentó tener con China en el 55 y en el 56 no tenían nada que ver con el aspecto ideológico, de hecho tenían que ver con un aspecto comercial. En ese momento, ¿no? Como hablábamos anteriormente, el mundo había cambiado, la guerra de Corea terminó y eso hace que el precio de las materias primas bajen. Y por lo tanto, al bajar los precios de las materias primas y tener países productores de materias primas como Estados Unidos y bueno, y la Unión Europea, que no la Unión Europea en aquel momento, pero Europa se empieza a cerrar, entonces, claro, se vende menos y se vende más barato. Y bueno, ¿dónde había una posibilidad? En China, ¿no? Entonces, es importante esto porque desde este momento China intenta mostrar su versión del mundo a personas como Galeano o diplomáticos ¿no? o comerciantes, pero no necesariamente desde el punto ideológico, sino desde el punto de decir, bueno, esto es lo que somos y este es el proceso que nosotros vivimos internamente, ¿no? Y nosotros somos de esta manera por estas razones, ¿no? Y creo que la seña de identidad más clara de divulgación y de promoción, más que decir socialismo, era el antiimperialismo, ¿no? O sea, el hecho de gobernarse y el respeto a la soberanía. Bueno, algo muy parecido a lo que también el tema del respeto a la soberanía que se plantea ahora. ¿Haces o estás pensando traer productos a tu mercado, pero te detiene la dificultad de hacer pagos a proveedores? Si sientes que los bancos te cobran comisiones excesivas
o te rechazan simplemente por no ser un corporativo, cuidado. Muchas personas como tú o empresarios optan por hacer transferencias a través de amigos y conocidos y esa es una opción muy insegura que te puede traer grandes costos. Si me permites, me gustaría el día de hoy presentarte los servicios de la plataforma Xtransfer, que es una empresa especializada en pagos internacionales y cambio de divisas. Su misión es justamente apoyar a micro y pequeñas empresas como la tuya. Para crear una cuenta con ellos es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir a su página web, que es www.xtransfer.com, dar clic en el botón naranja de crear cuenta, llenar el formulario con tus datos, muy importante, anotar nuestro código de invitado que es 144963. Si lo haces, Xtransfer patrocinará nuestras entrevistas. Así que a seguir haciendo negocios entre nuestros países y apoyar a tu programa Encuentro Susi Xiantang. Muchas gracias. Esto que nos acabas de compartir, Liber, es súper interesante porque nos muestra una característica esencial de China que es más allá de la ideología, es la cuestión práctica, que tienen tantos millones de bocas que alimentar y de igual manera es sorprendente la posición de Uruguay, que los líderes pudieran también tener esta postura de, a ver, no negociamos con alguien que no esté dentro de nuestro club de aliados, sino también la practicidad de, a ver, nosotros tenemos una industria que tiene que seguir desarrollándose y aquí hay una oportunidad comercial muy puntual. Entonces, desde entonces, tan temprano como en esa época, Uruguay fue tejiendo sus relaciones con China hasta este momento. Sí, eso y es impresionante. De hecho, la primera vez que lo escuché y que después, bueno, me puse a investigar sobre el tema, me impresionó mucho lo adelantado, pero un poco para poner en contexto al resto de las personas, porque Luis Valle es muy conocido en Uruguay, pero hay otros que en Latinoamérica tal vez no lo conozcan. Luis Valle viene ¿no? de una familia muy importante. Bueno, su tío había sido presidente de Uruguay, él generó lo que es la idea del vallismo, ¿no? Que hasta el día de hoy está impregnado en la estructura del Estado y cómo Uruguay se comporta, o sea, realmente consolidó lo que es el Uruguay. Y Luis Valle, que era su sobrino, ¿no? del anterior presidente, había continuado lo que era el neovallismo, ¿no? Que era un poco tratar de industrializar, estado de bienestar, incluso muy adelantado en muchas cosas para la época. Y una característica de Luis Valle era considerado, sobre todo por países anticomunistas, como muy tolerante para el comunismo. ¿Por qué? Porque en Uruguay el Partido Comunista no estaba proscripto, o sea, podía presentarse a las elecciones, ¿no? Podía militar, las personas podían expresarse libremente, y Luis Valle, que no era ningún comunista, él decía, no, yo no soy comunista, pero la mejor manera, dice, ¿no? de convivencia y de evitar conflictos era a través de la libertad. Sin embargo, eso generó muchas sospechas, o sea, no fue un territorio neutral, estábamos, ¿no? Como en el medio no en el medio, pero con el tema de la Guerra Fría, ¿no? O sea, en el 55 empieza ya a dar sus pasos, venía también la Guerra de Corea, o sea, el mundo no era neutral, o sea, hablar de China no era como hoy decir, bueno, yo tengo relaciones comerciales más allá de lo político, no, estaba mal visto. Entonces, lamentablemente, eso quedó truncado, no se desarrolló. Fíjate que nosotros recién concretamos las relaciones diplomáticas en el 88. O sea, pasó mucho tiempo, pasó mucha agua por ese puente, pero sin embargo fue una señal muy importante, ¿no? Y que por eso tratar de descubrir estas cosas habla de Uruguay, pero habla también de la relación de China con América Latina. O sea, no quiero nacionalizarlo solamente con Uruguay, porque esta misma actitud de China, de apertura, ¿no? y que Uruguay envió a Naiber, que fue el primer, ¿no? Agente comercial que lo envía desde Hong Kong hasta Beijing, es una actitud de apertura que China intentó tener. Y hay algo que también me gustaría un poco puntualizar, porque generalmente hablamos de China como todo lo que es antes de la reforma de Deng como el atraso. Y cuando uno empieza a ver el 55, ¿no? Tal vez, bueno, no es lo mismo que los 60, pero en el 55, varios países de Europa, de la América Latina, académicos hablaban de la importancia del crecimiento industrial
y que si China crecía industrialmente y seguía creciendo industrialmente, se iba a transformar en una potencia y por lo tanto, país productor de materias primas, teníamos que venderle las materias primas. Esa era la lógica en el 55. De hecho, Neiber dice, si nosotros perdemos este tren, va a pasar mucho tiempo. Pasó mucho tiempo y dice, China en 15 años va a ser industrial y en 45 años va a ser una potencia industrial. Yo empezaba a sacar las cuentas, le pegó bastante, ¿no? Bastante en el futuro y a mí me sorprende, y es algo que estoy investigando, la claridad y la visión de algo que en el 55, de algo que hoy es tan obvio, ¿no? Pero ni siquiera en el 55 era obvio, para nada, y mucho menos después de visitar China. Es decir, una cosa son los discursos, una cosa son los planes, pero al final las dos cosas es papel entintado, ¿no? Y sobre todo en esa época que vino Eduardo Galeano, en el 60, ¿no? A China y con lo que estaba a pasar, a punto de suceder, pues no se veía para nada auspicioso el futuro de China. O sea, había la potencialidad, pero para alcanzar eso, pues como decimos en mexicano, del plato a la sopa, del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, pensando que Eduardo Galeano va a hacer este viaje, recopila todas sus experiencias, reflexiona y se regresa. ¿Es el primer, único y último viaje que hace? No, a China, por ahora, por lo que sé, sí, pero hizo también viajes a Cuba, Guatemala, y escribió también libros sobre esas experiencias. Fue uno de los que se entrevistó con los revolucionarios y bueno, escribió un libro a partir de eso. Recuerdo que el nombre de la crónica que él escribe a partir de su viaje a Cuba es Reportajes en Sierra Maestra, creo que ese es el nombre. Y el libro de Guatemala también es, recuerdo que también el nombre en su título dice Guatemala. Y bueno, y él a partir de eso escribe también con la misma modalidad. O sea, es una crónica que retrata sus entrevistas y bueno, y cómo él observa los movimientos revolucionarios en esos países. Y bueno, pese a que más adelante Galeano, sus obras no son crónicas en sí, se dedica más a la cuestión más de novela o bueno, también una cuestión más a nivel histórico, también como Las Venas Abiertas. Hay muchos autores que escriben sobre Galeano que dicen que sus obras están de alguna manera influenciadas por ese toque periodístico que él tiene al escribir. Un toque periodístico que también está muy empapado con esta idea de, bueno, de las izquierdas, el antiimperialismo, una condena obviamente a los países que quieren tener influencia sobre, en este caso particular, sobre la región de América Latina. Entonces, yo considero que el libro de China 1964 es como uno de los puntapiés para él empezar a formarse como el escritor que nosotros conocemos, ¿no? No solamente como escritor, sino también como intelectual. Como intelectual, sí. Justo. Y como buen intelectual mantuvo los vasos comunicantes con China después de que regresó, o sea, se siguió carteando, por ejemplo, él reciprocó alguna visita a Uruguay, reciprocó alguna visita de los chinos en esa época. Es un poco complejo porque la época en la que él viene, o sea, el año 63 y después cuando publica el libro en el año 64, él sigue manteniendo como un cierto, no sé si es un contacto, pero sí como que el tema China continúa estando en sus escritos. Él, a partir del año 63, está muy involucrado con otro diario uruguayo que se llama Época, que se edita desde el año 63 hasta el año 67 más o menos. Y era un diario que estaba muy involucrado con las ideas que provienen de la nueva izquierda. O sea, la nueva izquierda como esta nueva corriente que surge dentro de la izquierda, que es un poco más revolucionaria, que un poco condena esa mirada de las izquierdas tradicionales de querer llevar adelante, de poder instalar o construir el socialismo a través de la vía electoral. Entonces le dan una gran importancia también a la Revolución Cubana y también a la Revolución Maoísta. Entonces, Galeano se vincula mucho con este círculo, por eso hay autores que hablan de que él pertenece a la nueva izquierda.
Obviamente que Galeano no fue maoísta, no perteneció a una guerrilla como sí sucedió con otros movimientos que sí existieron en Uruguay. Hubo un movimiento incluso que se llama el MIR, que era un movimiento de izquierda revolucionario que era maoísta, que no tuvo gran relevancia, pero sí fue en esos años de revolución política e ideológica en Uruguay se fueron conformando. Y bueno, en ese diario, en época, Galeano publica algunos artículos respecto a China y también sigue dando charlas. Por ejemplo, hay conferencias en Uruguay en las que él participa donde se habla sobre China. Pero por ahora yo no he encontrado ningún vínculo directo de que Galeano siga manteniendo como en esos años él siga manteniendo un vínculo así como de tener contactos de cartas o algo así con China. Por lo menos yo no he encontrado, quizás existió, pero por lo menos yo no lo he encontrado. Él vuelve a mencionar a China en algún momento, en algunos de sus escritos. Yo no recuerdo si es en Memorias del Fuego. Sé que él tiene como un libro donde tiene como pequeños fragmentos de historias y bueno, en algún momento vuelve a mencionar su viaje a China. Pero no existe como, no predomina en sus textos. Y bueno, al principio comenté que es complejo porque Uruguay durante los años 60, pese a que tuvo todo este movimiento de crecimiento de la izquierda revolucionaria, ya a fines de la década de los 60, desde el gobierno hay medidas represivas contra estos movimientos. Entonces hay un momento como de mucha influencia de estos movimientos en la sociedad, pero ya a fines de los 60 y principios de los 70 es cuando se terminan de reprimir y bueno, después viene la dictadura en el año 1973. Entonces, tener vínculo con China en ese momento no era, como decía Liber, no era bien visto y particularmente de estos personajes, personas, figuras políticas o intelectuales que obviamente que fueron los que estuvieron aquí, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención porque me hace recordar a muchas experiencias personales que hemos vivido y también pues de referencias literarias históricas es de que cómo entrevistas a la China y a los chinos si no sabes chino. Entonces ahí está referenciado en su libro que traía Eduardo Galeano en su viaje por China a un estilo guardaespaldas, traductor, asesor, consejero. Entonces, ahí lo curioso es, ¿ustedes cómo perciben esa como zona de ecos o distorsión que puede haber? Ustedes como investigadores, ¿no? Que necesitan la materia viva, ¿no? Lo más crudo, verdadero, ¿no? Lo más real, está mediado por la lengua. Y no necesariamente esas traducciones son ni tan buenas, ni tan exactas, o aunque sean literales, pero no se entienden igual. ¿Ustedes qué impresión tienen al respecto en su quehacer de hacer investigación sobre China? ¿Qué impresión han tenido sobre esas traducciones, interpretaciones que hay? Bueno, en particular en el caso de Galeano, por ejemplo, en los documentos chinos hay una anécdota en la que Galeano participa de una conferencia junto al otro uruguayo que también viajó con él, que es Guillermo Bernhard, que era un economista. Ambos van a participar de esa conferencia y Galeano tiene que hablar sobre la Alianza para el Progreso. Que Galeano ya había escrito, aparte, sobre la Alianza para el Progreso en el semanario Marcha, donde él trabajaba. Y bueno, la concepción que tienen los chinos sobre Galeano en ese momento es que él no menciona el antiimperialismo, cosa que es extraña para nosotros porque decimos Galeano escribe desde esa postura. En los documentos chinos hay una anécdota y aparte de eso también dicen que en esa instancia se lo vio a Galeano como un mal orador. Cosa que a nosotros también nos sorprendió porque decimos, ¿cómo Galeano? O sea, Galeano para nosotros es un maestro de las palabras. Sí. O sea, tomas un libro y no lo sueltas. Exacto. Sí, pero aparte, además del libro, cualquier persona que escuche un discurso de Galeano es un placer, ¿no? Tiene una manera de explicar muy, muy particular de Galeano que uno queda maravillado, ¿no? Por eso impresionaba más lo que nos cuenta Jersey, ¿no? Sí. Pero ahí va el detalle de que una cosa es lo que dijo Galeano. Exacto. Ahí va el detalle. Nosotros leyendo eso decíamos, bueno,
debe haber existido alguna dificultad de traducción, porque la forma compleja de Galeano hablar puede haberle dificultado quizás a sus traductores para realmente expresar lo que él quería decir. Y eso me da la sensación de que puede suceder en varias instancias de cuando él se entrevista con las personas. Incluso cuando él habla con Zhou Enlai, él le dice si la entrevista puede ser en inglés. Creo que en un momento del libro Galeano lo dice. ¿Puede la entrevista ser en inglés? Y él dice, no, nosotros, Zhou Enlai le contesta, nosotros hemos hablado inglés por mucho tiempo, nos obligaron a hablar inglés por mucho tiempo, la época de la influencia extranjera. Ahora vamos a hablar chino y nos van a traducir. Entonces, a mí me parece que eso refleja muchísimo esa mirada también de China, ¿no? En ese momento de querer un poco respetar también los idiomas de cada uno, pero eso también conlleva esa dificultad, ¿no? De poder entendernos y de traducir. Justo. Sí. A ver, habría que decir que China empezó a, digamos, cultivar talentos que hablaran, que entendieran muy bien los idiomas extranjeros desde muy temprano. La Universidad Sisu, que está también en Shanghai, que es tan importante como la Shangda, fue fundada en 1900, justamente 49 o 50, con ese propósito, educar los cuadros diplomáticos. Entonces ahí había el componente idioma para entonces poder entender el mundo y de la misma manera también decir la historia de China. Entonces es muy importante, hay que decirlo, China realmente tiene muy buenos traductores, o sea, gente muy bien formada en español. Incluso yo me atrevería, sin ninguna pena decirlo públicamente, hay chinos que entienden más el español, o sea, lo han estudiado de manera más profunda que muchos hablantes nativos, entonces hay que admirarles eso, pero ciertamente está el tema de que las cosas no se entienden igual. No, sobre todo, claro, Eduardo Galeano es maravilloso como escritor por el sinnúmero de metáforas y analogías que usa, Claro. que no necesariamente se entiende. Y aparte, seguramente habla rápido, habla rápido y tiene acento, ¿no? Si el pobre traductor fue a Cuba a estudiar español y luego lo mandan a traducir a Eduardo Galeano, seguramente tuvo alguna dificultad. El tema es que hay cuestiones que van más allá del lenguaje que no tienen forma de traducción. ¿No? A mí me parece eso, tanto del español al chino como del chino ¿no? al español. Siempre tienen formas de comunicarse que van más allá de la traducción literal. Que es parte de la cultura, ¿no? Por eso, bueno, aquellos que saben y manejan los idiomas muy bien, esas personas tienen una capacidad también de entender ciertas cuestiones ¿no? de la cultura y ponerse diferentes chips en diferentes momentos, porque a mí me parece que más allá del conocimiento, capaz que la persona que tradujo a Galeano, ¿no? O en aquel momento, no ahora, digo, en aquel momento que estaba cuando él vino acá, que estaba en esa asamblea, o como pasa en muchas circunstancias, son personas que son muy expertas y idóneas en su idioma, pero una cosa es el idioma y otra cosa es entender la cultura. Y a mí me parece que algo maravilloso es el choque de cuando las personas se encuentran. Yo siempre cuando hablo con alguien, humildemente, porque bueno, yo siempre digo, yo no soy experto en China, yo soy experto en historia, y estudio China desde la historia, pero no soy un todólogo de China, no sé todo sobre China. Pero sí trato de pensar críticamente, ¿no? Con los lentes de China. Que eso me parece que es lo importante. Si uno viene aquí con los mismos lentes del latinoamericano, con nuestros mismos prejuicios o nuestras mismas estructuras mentales, nos vamos a encontrar con muchas cosas que vamos a apurarnos a llegar a conclusiones que realmente no son las mejores. Entonces me parece que comprender al otro, ¿no? Esto tiene que ver con la otredad, ¿no? Comprender al otro y entender al otro más allá de lo aparente o de lo que uno viene, me parece que es muy importante, ¿no? Tanto el lenguaje como la forma de comunicarnos. Comprender no solamente lo que se dice, sino los silencios.
A veces Claro, los silencios acá en China dicen mucho también, ¿no? dice mucho. Entonces, me parece que todo ese tipo de cosas es importante para una persona que viene del exterior. Hace poco estuvimos en Uruguay, en la Universidad de la República, dimos una conferencia a estudiantes de Relaciones Internacionales y nos preguntaban qué les recomendábamos. Y humildemente, realmente lo que uno recomienda es eso, que vengan con cabeza abierta. Uno puede vivir en Shanghái y perfectamente, o vivir en China y perfectamente vivir como un extranjero, porque China tiene esa apertura de que hay lugares donde hay muchos extranjeros, donde hay ahora cada vez hay más tiendas extranjeras, entonces uno podría vivir en China sin vivir en China, ¿no? O sea, Exacto. entonces, y lo importante es, una persona puede decir, sí, yo hace 15 años, 20 que vivo en China, pero sí, pudiste vivir en un lugar donde tiene más cercanía con los países del primer mundo que con China, ¿no? O Claro. sea, eh, no sé si me explico a lo que voy, Sí, pero sí. creo que tener la cabeza abierta, hablar, conocer y sacarse el prejuicio es como algo importantísimo para entender este país. A mí, cuando nosotros llegamos, lo primero que me trae a la cabeza es humildad, porque Uruguay particularmente es un país bueno, tiene una frase muy famosa, la Suiza de América, ¿no? Porque es. Suiza no es la... Compite con Costa Rica. Suiza no es la Uruguay de Europa, pero Uruguay quiere ser la Suiza de América. Entonces, que bueno, que es una frase que habla de una época, habla de un bienestar, habla, ¿no? Un reflejo de una época de lo que era Uruguay, pero también, cuando uno se mira a uno mismo, tienen que entender qué lugar ocupa en el mundo. Cuando nosotros llegamos a la universidad y nos encontramos con personas de África, eso es lo que también tiene lindo China, ¿no? Que uno conoce gente de otros lados Claro. y decir, no somos nada en el mundo. O sea, que las cosas que pasan, la cantidad de cuestiones que van a definir el futuro de la humanidad y que se están discutiendo, y uno realmente somos un pañuelo. Incluso me atrevería a decir México, que es una potencia, ¿no? Cultural, bueno, geopolítica, pero uno se entera de lo importante que es, ¿no? Lo que los chinos le dicen, ese futuro compartido, ¿no? El futuro de la humanidad Qué compartido bien. para entender lo que deviene y lo importante que es en un montón de temas. Entonces, creo que uno cuando viene acá o cuando intenta desde lo académico, pero hasta para los negocios o lo que a la persona le interesa hacer es venir con la cabeza abierta y con humildad, ¿no? Sí, la cabeza abierta también para estudiar el idioma o eso se puede, por ejemplo, se puede estudiar China, entender China sin pasar por aprender el idioma. No, el idioma es fundamental. Y lo dice una persona que no es experto en el idioma chino, ¿no? Siendo un poco autocrítico, claro. Hay que ser autocrítico. Pero es importante conocer el idioma, incluso, no sé, también dentro de la profesión, ¿no? Porque cada profesión tiene su especialidad. Hay personas bueno, que tienen un lenguaje muy amplio, pero a veces también cada profesión tiene sus cuestiones, sus formas de comunicar. Inclusive yo le recomendaría que una persona que quiera hacerse del idioma no venga a Shanghái, o sea, que vaya a una provincia, que vaya al interior, que esté en otro lado. Uno tiende a caer en la comodidad de hablar en inglés y no obligarse a hablar. Entonces me parece que sí, el idioma es muy, muy, muy importante para poder conocer la cultura y, por ejemplo, en nuestro caso, los documentos. Bueno, conocer un poquito más del idioma nos ha permitido poder, cuando vamos a documentos chinos, identificar por lo menos las palabras clave, ¿no? Porque a veces incluso algunos están en chino tradicional en una Claro, qué época. emoción. Entonces, bueno, por lo menos uno identificando palabras clave después puede, bueno, ampliar pidiendo ayuda a gente más especializada en el idioma, pero por lo Sí. menos tener las nociones esenciales o ir en eso, me parece Mm. que, bueno, tú sos una experta en el lenguaje, así Bueno, que todavía no, pero sí que lo tenés tengo buen clarísimo. nivel. A ver, ¿cuáles son sus palabras clave, por ejemplo? ¿En En chino? chino, sí, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo, cuando trabajamos sobre las relaciones, guanxi, por ejemplo, Claro, es el una guanxi. palabra Sí. clave. En mi caso, por ejemplo, la diplomacia popular, que es el concepto esta política exterior que aplicaba China en esa época, en los años 50, en los años 60, para recibir extranjeros. Seguramente no lo voy a pronunciar bien, tú me vas a corregir. Renmin Guaijiao, Muy bien, esa. buen dicha. Sí. Denmin se traduce como pueblo, o sea, Ajá. la gente del pueblo, Ajá. como cuando decimos la República Popular de China, es Ujú. los mismos dos caracteres Renmin. Y Guaijiao. Guay, jiao, Guaijiao. guay, fuera, jiao, relación. Entonces Ujú. las relaciones diplomáticas son las Ujú. guay, jiao.
Sí. Muy interesante. Bueno, eso serían como algunas, algunas de las palabras. Sí. Excelente. ¿Y Sí. ustedes? Sí, aparte algo que está bueno también es como el lenguaje también China es muy variado y tiene los dialectos que a veces también, También. recordamos una instancia, fuimos a pasar Año Nuevo al sur con unos amigos a un pueblito, bueno, pueblito 80.000 personas, ¿no? En Uruguay sería más que una ciudad, pero bueno, para ellos era un pueblo. A lo alejado, ¿no? Creo que hay un ómnibus cada tanto, ¿no? Un autobús cada tanto, pero bueno, este es nuestro momento de aprender chino, de mejorar nuestro chino, y hablaban dialecto paijuá. De hecho, la mamá de nuestra Sí. amiga hablaba en paijuá, no hablaba putonghua, que es como ¿no? el chino que todos conocemos. Entonces, claro, también eso me parece que es súper interesante, ¿no? Porque cuando uno dice, ¿qué es China? Y China es tan variado, o sea, yo sería muy ridículo decir, los chinos son así. A mí me genera mucha rispidez cuando a veces uno incluso es muy, muy fácil caer en eso, ¿no? Decir, Sí, porque sí. China es así, porque los chinos son así. Y bueno, y hay tanta variedad ¿no? de etnias y de cosas diversas ¿no? que también, ¿no? Pensando en lo del lenguaje y la cultura y la forma y lo que comen y lo que no comen y los modismos, ¿no? Por ejemplo, siempre yo me preguntaba, ¿no? Cómo decir buen provecho, que en Shanghái no escucho decir buen provecho, pero por ejemplo cuando fuimos al sur era man mang che, ¿no? Manche. Eso como come manche. lindo, ¿no? Uno terminaba Sí. ¿no? Y aparte yo me acuerdo que, no sé, cuando era chico mi madre me decía, no te levantes de la mesa hasta que todos nos levantemos, para acá era, terminabas de comer, decías eso y te ibas y era como, era lo polite, ¿no? Lo Sí, políticamente correcto. sí. Entonces todas esas Claro. cuestiones chiquitas que no son tan chiquitas están Pues muy lindas. es que lo que están mostrando es que hay muchísimo por saber de China. Y a ver, Uruguay no se ha quedado para nada atrás, digo, teniéndolos a ustedes y siendo apoyados desde sus países y en China para justamente investigar la relación. Eso lo que deja ver es de que hay un apoyo institucional atrás. Además de ese apoyo institucional que ustedes nos pueden ayudar a detectar dónde están esos centros, por ejemplo, si alguien quiere profundizar en los temas, saber más o formarse en dónde están los centros. Y también me gustaría, antes de cerrar, que nos dijeran qué más hace falta hacer. Tanto China, qué le hace falta hacer para comprenderlo, lo que decíamos, entender, para entonces traducir, y también de parte de nosotros, qué nos falta para no quedarnos con el entendimiento de China a través de terceras vías, ¿no? Inglés o francés o italiano, sino poder entender a China de manera directa. Uh-huh. Bueno, en el caso de Uruguay tenemos un Instituto Confucio que está en la Universidad de la República en Montevideo, que eso es una de las grandes vías también para acercarse al idioma y también como para ir vinculándose con gente que tenga más cercanía justamente con China. Pero aparte de eso también están las becas, que fue, por ejemplo, la beca del gobierno chino, que fue a la que nosotros accedimos. Nosotros nos postulamos a través de AUSI, que es como la asociación que está, justamente que es la que se dedica a informar y proveer con becas. En el caso nuestro particular, la beca es del gobierno chino, por lo tanto hay un convenio entre Uruguay y China para justamente ofrecer estas becas. Y bueno, y a través de la embajada de China en Uruguay también hay como una organización ahí justamente para facilitar a que estas personas uruguayas que quieran venir a estudiar que puedan acceder a las becas. Aparte de eso, nosotros también en este caso podemos hablar de un diploma que estamos dictando junto con Liber y con la profesora Carla Rosso, que es magíster en filosofía de la Universidad de Fudan. Estamos dictando un diploma que se llama Comprendiendo China, que es un diploma en Flaxo, Uruguay, que está intentando de alguna manera introducir el tópico China en Uruguay. Es el primer diploma que se enfoca particularmente en China. Y bueno, y ahí nosotros lo que hacemos es un poco también trabajar la parte de la historia de China,
Carla, la otra profesora, se dedica más a la parte de filosofía china. Y bueno, y también entender un poco el rol de China a nivel geopolítico también en la actualidad. O sea, nosotros hacemos como un recorrido histórico de la historia milenaria de China. Y bueno, y obviamente que nos paramos un poco más, nos detenemos un poco más en la parte del presente, ¿no? Siglo XX, siglo XXI. Y bueno, esa es otra forma también de acercarse a China. Me parece que en Uruguay es un mecanismo que me parece que está abierto, aparte no solamente para uruguayos, sino también para otras personas latinoamericanas que estén interesadas. Y bueno, ojalá que eso siga creciendo, ¿no? Sí, lo importante, aparte, obviamente, es un diploma, no es algo que agote el tema de China, ni mucho menos, y tiene una característica muy desde la filosofía y la historia, obviamente. Carla, la profesora que mencionamos, ella estudió en Fudan y viene de la parte de filosófica, y entonces tiene muy claro las cuestiones de taoísmo, confucianismo, o sea, es como un diploma distinto a otras ofertas que hay en América Latina, y también la parte histórica, obviamente, por nuestros estudios. Pero obviamente es un lindo pantallazo para la persona que se quiere arrimar o que, bueno, quiere pensar o problematizar, ¿no? Obviamente que el diploma dura 3 meses, no se agotan los temas. Y después, a mí algo que me parece importante que hacer, bueno, ya decirte felicitaciones, qué hacer, esto es parte de la comunicación, sí. Y me parece importantísimo que las personas puedan pensar, no para tomar esto como especie de predicadores, ¿no? Porque si no, decir, bueno, ya está, escucho esto y lo que decimos nosotros tres acá es lo que es China, no. Obviamente que no, pero sí para generar la curiosidad, para investigar. También hay muchas oportunidades directas con las universidades, las personas pueden entrar a internet, postularse directamente con las universidades. Me parece que hay un abanico de montones de cosas que están buenas para poder arrimarse a China, más allá de que la persona no necesariamente venga a China. O sea, si viene buenísimo, porque obviamente es un plus, pero ya desde antes, aquellas personas que todavía, no sé, están estudiando o son adolescentes y no pueden venir directamente por una cuestión económica o por su edad a China, bueno, hay un montón de opciones que pueden hacerlo en el mundo de Internet, obviamente siempre viéndolo con cabeza crítica, y pensando la información que recibe. Y además me parece que algo que China está haciendo y que está bueno y que creo que esperemos que vaya más en el futuro son el tema de los estudios latinoamericanos, ¿no? Que, o sea, cada vez China se preocupa más por estudiar sobre América Latina, y cada vez entienden más a China. Me atrevería incluso a decir que cada vez nos entienden más ellos a nosotros que nosotros a ellos. O sea, creo que eso es lo que faltaría, forma parte también de tu pregunta. Creo que en América Latina existe obviamente interés, hay estudios sobre China, pero yo creo que falta todavía, porque a veces siento que desde China hay como un interés muy grande para aprender sobre la cultura latinoamericana, sobre la historia, sobre la política. Nosotros hemos tenido contactos con profesores o con alumnos chinos que estudian sobre América Latina y que tienen mucha curiosidad y sus temas de investigación son sobre América Latina. Entonces yo considero que todavía hay ciertos, así como le pasó a Galeano en esa época, hay ciertos preconceptos, ciertos prejuicios que todavía están en la cultura latinoamericana con respecto a China, que me parece que también son resultado de esa falta de un contacto más directo o de los famosos intercambios culturales, ¿no? El contacto persona a persona. Sí. Y me parece que habría que profundizar eso porque esa es la forma de acercarse también a una cultura distinta. Justo, hay mucho por hacer, sobre todo de este lado, ¿no? Desde los países hispanos, sí, para conocer desde nuestras perspectivas e intereses qué es China. Y bueno, pues hay mucho campo para que sigamos explorando. Este programa es justamente solo un pequeño mosaico para mostrar todas esas pequeñas piezas para completar el gran rompecabezas que es China. Por lo pronto tenemos que, por tiempos, terminar este programa, pero yo les agradezco muchísimo a los próximos doctores, Liber Di Paolo y Georgina Pagola, por habernos acompañado. Muchas gracias por la generosidad de su tiempo. Muchas gracias al auditorio. Si gustan seguir viendo este tipo de programas, de todo corazón les decimos,
suscríbanse, recomiéndenos y si pueden, hagan una pequeña donación para que podamos seguir produciendo con la calidad que estamos llevándoles este video a todos ustedes y por audio a través de las plataformas de podcast. Si tienen alguna pregunta, por favor, contáctenos. Nuestro correo electrónico está ahí referenciado y de verdad, si tienen comentarios, estamos con los corazones y oídos abiertos. Muchas gracias y hasta la próxima. Estimados amigos, a nombre del equipo de Sushi Xiantang Encuentros y su servidora, Alejandra Mendoza, les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias también por contribuir a este esfuerzo por crear un espacio para el diálogo respetuoso y el conocimiento mutuo a través de la belleza de los idiomas chino y español. Es muy importante para mí compartir con todos ustedes que este proyecto quiere llegar aún más lejos. Para su comodidad, hemos abierto canales de comunicación tanto en China como en el resto del mundo. Véanos y escúchenos. Darle like, suscribirse a nuestros canales, compartir con sus amigos, programar las notificaciones y hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios. Sobre todo, por favor, apóyenos. Sushi Xiantang Encuentros es una plataforma insuperable para promover sus productos y servicios. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que quieran promoverse con nosotros. Para mayor comodidad, les ofrecemos nuestro sitio web que es www.encxxtros.com.